Pues bienvenidos nuevamente, bienvenidas nuevamente a el Club de Lectura. Estamos viendo la Declaración Dignitas Infinita, perdón, Dignidad Infinita o Infinita Dignidad del Dicasterio para la Doctrina, ¿no? Entonces, hemos ya avanzado algunos puntos en torno a esta declaración, ¿no? Para nuestros hermanos nuevos que se integran, las charlas se graban, bueno, se hace la transmisión directa en Facebook, se graban para poder subirlas a YouTube y desde ahí, en algún momento, por alguna razón, no se pudo estar, para que se pueda retomar la grabación y de esa manera, pues, estar todos al corriente, ¿no? Digámoslo así. Entonces, es un poquito. La dinámica la conocemos todos, la repito para los nuevos, recuerden, es un club de lectura, ¿no? Entonces básicamente lo que hacemos es, pues eso, leer, ¿no? Y ya vamos comentando algún punto, algo que nos llame la atención, a diferencia de las charlas mensuales, que esas son como más a nivel clase, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. El club de lectura es justamente eso, venir, leer, compartir alguna resonancia de la propia lectura. Nos vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias por el don de la vida, por el don de la comunidad y de la fraternidad, por el don de los medios digitales, Señor, que nos permiten estar conectados aún en la gran distancia. Te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender mejor lo que aquí estudiamos, siempre para gloria tuya. También te pedimos, Señor, por el agua y en especial por las lluvias, para que ya pronto lleguen como de su manera habitual, para que también se refresque la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén, Muy bien, pues entonces estamos en este punto 4, en nuestro número 33. Ya hemos analizado qué es la dignidad humana, ¿no? Y hemos dicho que es el valor intrínseco que tiene la persona por el solo hecho de ser criatura de Dios, ¿no? O hijo de Dios, y que esta dignidad no puede arrebatarse, quitarse o perderse, no la que es de manera intrínseca. Recordemos que la misma declaración nos habla de que hay diferentes tipos de dignidad. La ontológica, que es la que nos compete por el solo hecho de ser hijos de Dios, hemos dicho que esa jamás se borra, ¿verdad? Jamás se quita, jamás pierde, etc. Pero que hablábamos también de dignidad moral y que esa ya aquí sí se podía, lo entrecomillamos, perder en el sentido en que como es lo moral, los actos humanos, entonces ya ahí podríamos hablar de una pérdida de la dignidad, ¿no? En cuanto que nosotros somos o hacemos cosas inmorales, ¿no? En ese sentido. Hemos hablado también de la dignidad social y existencial, ¿no? La dignidad social que quiere ver más hacia, pues justamente los medios al menos básicos para vivir, y sabemos que pues también muchos no tienen este tipo de dignidad por la situación de calle, que también hemos dicho no hay que romantizar la verdad, porque pues también hay personas que lamentablemente así les gusta vivir, ¿no? No por ello significa que son menos personas ni nada, ¿no? Simplemente que pues ellos han optado por eso. Y la dignidad existencial, que era cuando veíamos que aunque quizás se pudiera tener todo a nivel material, faltaba un algo, ¿no? En fin, hemos hablado ahí de esta dignidad humana. Su fundamento es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces de ahí vamos arrancando. Ahora vamos a este punto 4, que son algunas violaciones graves de la dignidad humana. Entonces, ¿quién nos gusta comenzar a ayudar a ir leyendo estos puntitos? Número 4, como capítulo o subapartado grande, número 33. ¿Quién nos puede ayudar a iniciar a leer, por favor?
Ok. Uy, ¿qué página es? Es la Iván, por favor. página 12, Lulu, 12. El punto 4, punto 4, número 33. 33. Si quieres, lo leo yo. Adelante, por favor. Bien. Algunas violaciones graves de la dignidad humana. A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre la centralidad de la dignidad humana, esta última sección de la Declaración aborda algunas violaciones concretas y graves de la misma. Lo hace con el espíritu propio del magisterio de la Iglesia, que ha encontrado su expresión plena en el magisterio de los últimos pontífices, como ya se ha recordado. Por ejemplo, el Papa Francisco, por una parte, no se cansa de pedir el respeto de la dignidad humana. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Por otra parte, no deja nunca de señalar a todos las violaciones concretas de la dignidad humana en nuestro tiempo, llamando a todos y cada uno a una sacudida de responsabilidad y de compromiso activo. Queriendo señalar algunas de las muchas violaciones de la dignidad humana en nuestro mundo contemporáneo, podemos recordar lo que el Concilio Vaticano II enseñó a este respecto. Hay que reconocer que se opone a la dignidad humana, cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena. Y finalmente, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Será necesario también mencionar aquí el tema de la pena de muerte. También esta última viola la dignidad inalienable de toda persona humana, más allá de cualquier circunstancia. Por el contrario, hay que reconocer que el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. También parece oportuno reiterar la dignidad de las personas encarceladas, que a menudo se ven obligadas a vivir en condiciones indignas y que la práctica de la tortura atenta contra la dignidad de todo ser humano más allá de todo límite, incluso si alguien es culpable de delitos graves. Sin pretender ser exhaustivos, a continuación, llamamos la atención sobre algunas violaciones graves de la dignidad humana que son de especial actualidad. Aquí nos ¿Sigo, detenemos, Iván? nos Ok. detenemos un momentito, por favor. Sí, nada más para comentar, pues en realidad es el panorama general de este cuarto punto, ¿no?
este gran cuarto punto. Ya da algunas pinceladas de cuáles podrían, bueno, cuáles van a tratar más abajo, de una manera muy amplia que ya luego las va a ir la misma declaración como puntualizando, ¿no? O irlas agrupando en este sentido. Y como ustedes pueden fijarse, pues cualquier cosa, cualquier tipo de punto que intente atentar contra la libertad, perdón, contra la dignidad, pues es reconocido por parte de la Iglesia, ¿no? Recordemos que en este sentido la Iglesia también se rige por principios generales, ¿no? Y de esos principios generales se van como deduciendo las demás normativas, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el fondo de todo esto, o como hilo que trastoca todo, pues es la defensa de la vida, ¿no? Pero una vida, justamente como el nombre de la declaración, una vida digna. Porque hemos dicho ya muchas ocasiones, ¿no? No da lo mismo vivir, a Dios gracias todos tenemos una casa, ¿verdad? Pero no da lo mismo vivir en una casa que pues en situación de calle. Sí, insisto, vuelvo a insistir, ¿no? Sin romantizar la situación de calle pues por todas las circunstancias que sabemos también, ¿no? Hay quienes quieren vivir así, aunque se les ofrezca otro futuro, simplemente no quieren, porque pues es la forma en la que han aprendido bien o mal y quieren seguir así, ¿verdad? Claro, se les puede ayudar, etcétera, pero bueno, en ese sentido no romantizar esas situaciones, ¿no? Y si se fijan también hay otros puntos como muy conflictivos podría parecer para algunos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el rechazo a la condena de muerte, ¿no? Cuando a alguien no le han hecho nada, pues de pronto pareciera decir, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando a uno le hacen, ya es cuando como que cuesta trabajo en ese sentido, ¿no? Pero fíjense, justamente hasta allá querría llegar la defensa de la vida, ¿no? Claro, aquí ya hay que ir matizando, etcétera, pero en el fondo es ese principio rector de la iglesia que es la defensa de la vida, desde su concepción hasta su fin. Hasta su Entonces, por eso de ahí la dificultad y la imposibilidad de que la iglesia, bajo cualquier circunstancia, acepte desde la concepción el aborto o desde el fin de la vida la famosa eutanasia, eutanasia. ¿no? Exactamente. Entonces, están como los dos polos, pero no es simplemente porque no quiera la iglesia, sino porque rige o es parte de sus principios rectores, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos viendo. ¿Alguien tiene alguna notita que decir de aquí? Perfecto. Pasamos entonces al primero de estas grandes violaciones, que es el drama de la pobreza. Entonces, ¿quién nos ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Numerito 36. Yo, Yo, hermana. Iván, ay, no, que continúe la hermana, no, ya yo he leído más, que continúe la hermana. No alcancé a ver quién Gracias, hermana. que continúe la hermana. El, el drama de la pobreza. Atlante. Uno de los fenómenos que más contribuyen a negar la dignidad de tantos seres humanos es la pobreza extrema, ligada a la desigualdad, distribución de la riqueza, como ya fue subrayado por San Juan Pablo II. Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto, en que son relativamente pocos los que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. Además, sería ilusorio hacer una distinción superficial entre países ricos y países pobres. Benedicto XVI ya reconoció, de hecho, que la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo, derrochador y consumista,
que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo el escándalo de las disparadas hirientes, donde la dignidad de los pobres es doblemente negada, tanto por la falta de recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas, como la indiferencia con que son tratados por quienes viven junto a ellos. Por tanto, con el Papa Francisco hay que concluir que aumentó la riqueza, pero con iniquidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. Como resultado, la pobreza se extiende de múltiples maneras, como la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efectos directos expandir las fronteras de la pobreza. Entre estos destructores efectos del imperio del dinero, se debe reconocer que no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Si algunos nacen en un país o en una familia donde tienen menos oportunidades de desarrollo, hay que reconocer que esto está reñido con su dignidad, que es exactamente la misma y la de quienes nacen en una familia o en un país ricos. Todos somos responsables, aunque diversos grados, de esta flagrante desigualdad. ¿Me recuerdas aquí un momentito, Carmen, por favor, hermana? Para Sí, gracias. ¿Alguien gusta comentar algo de esto? Es una situación pues muy lamentable, ¿no? Y que pues muchas veces vemos, no del todo palpamos, porque les digo, en este sentido, pues quiere hablar más de pues de una pobreza más radical, ¿no? En ese sentido. Nosotros les digo, gracias a Dios, pues tenemos al menos lo básico y un poquito más para vivir, ¿no? En ese sentido, gracias a Dios, gracias al esfuerzo, al trabajo, a muchas circunstancias, ¿no? Pero está hablando aquí más como de esa pobreza más complicada. ¿Algún comentario al respecto de este primer punto, el drama de la pobreza? Ok, no sé si, me parece, no sé si ustedes vieron una película en Netflix hace tiempo, ya tiene años que yo la vi, que se llama El Hoyo. No sé si ustedes vieron que era una película de una cárcel que tenía un sinfín de niveles, que estaba como en una especie de cuadrado o de rectángulo, no sé, y que había un montón de niveles, de niveles, de niveles y les pasaban la comida a todos los presos, los iban acomodando por niveles y en los niveles había como una especie de tabla que subía y esa tabla tenía un montón de comida, un montón de comida, pero evidentemente los primeros niveles lograban disfrutar de todos los manjares. A medida que iba subiendo de nivel la tablita o el piso, pues había menos comida. Ya cuando llegaba a los últimos pisos, pues ya no había nada de comer, ¿no? Esto, ya bueno, en la misma película lo iba explicando con los personajes principales, ¿no? Pero hay una nota muy interesante al respecto. Y uno de ellos dice, es que ponen la suficiente comida para todos. Lo que pasa que a los que les toca estar hasta abajo, que son los primeros que reciben todo pues todos los manjares, vaya, no piensan en los que están arriba. Pero si cada quien comiera la porción que les toca, alcanzaría y hasta sobraría un poco. Les recomiendo la película, no sé si todavía está en Netflix, se llama El Hoyo. Acabando el club, les voy a buscar al menos la película y se las voy a mandar. Bueno, no la película como tal, ¿verdad? Sino el título y esto para ver si se puede todavía buscar, si no en esta plataforma, quizá en alguna otra o en YouTube, no sé, pero que
que se pueda tener. Y el punto ahí es la mala distribución de la riqueza, ¿no? Porque la pobreza es justo eso, el que unos agarran más de lo que deberían de agarrar o de lo que les hace falta y pues los demás ya no alcanzan, ¿no? Es una película muy interesante que ahora recuerdo, bueno, recordaba desde que leía esta declaración por primera vez y ahora que la estoy leyendo con ustedes nuevamente, ¿no? Interesante la película, se las voy a pasar el dato, pero así se llama, El Hoyo, ¿no? Mari, te escuchamos. Voy. Este, bueno, me acordaba del Evangelio de hoy, Ujú. donde dice Jesús que el que está de acuerdo con el mundo está en desacuerdo con él. Bueno, más, palabras menos, algo así, ¿no? Yo creo que va con eso, ¿no? Porque era lo que meditaba, bueno, yo entre mí, porque a veces como que siempre está uno entre qué tanto es avaricia y qué tanto sí necesitas. Y dices, bueno, pero sí. O estar a lo mejor a veces medirte con el vecino, con el de al lado, cuando no deberíamos de hacerlo y qué tanto a lo mejor ciertas cosas que no necesitas te llevan más sacrificio del que deberías o descuidas cosas que sí son importantes, ¿no? A veces, no sé, ciertas cosas materiales hacen que te alejes de la familia porque, es que estoy trabajando para esto, ¿no? Bueno, no digo que todo el mundo, sino hablo cuestiones personales, ¿no? Para no hacer alusiones, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Como que si no medimos que realmente es necesario, o sea, como que si no nos centramos en el evangelio es muy fácil perder la brújula, ¿no? De decir, bueno, pues es que, pues el coche, pues es que ya necesito un coche mejor, necesito esto mejor, hasta un celular. Y dime si realmente es una necesidad, ¿no? O sea, ya necesito el que sigue porque el mío ya está viejito, ¿no? Y luego me lo ven feito, ¿no? O cosas así tan absurdas que nos va llevando el mundo y no vemos a lo mejor al de al lado que pues a veces no apenas si tiene para la combi y ella anda luchándole y uno está con banalidades, ¿no? Entonces, sí creo que es mucho cuestión personal de reflexionar si realmente nosotros necesitamos lo que ambicionamos y a veces hasta lo que tenemos, como dices, a veces tenemos un poquito de más y no volteamos a ver al de al lado, sino como que nos quedamos en ese egoísmo y queremos más, ¿no? Entonces ya pasa a ser avaricia y pues ya pasamos a otras cosas más fuertes, ¿no? Y eso hace la desigualdad, a fin de cuentas, en pequeño o mayor grado, ¿no? Entonces, y esa desigualdad está empeorando día a día. Y ahorita también pues está yendo más grande la cúpula de ricos ricos y de pobres pobres y la clase media pues está adelgazando, ¿no? Que clase media entre comillas, ¿no? Pues es que tengas para comer y aquí irla llevando, pero pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que si nos centráramos más en el evangelio tendríamos menos problemas. Sí, exactamente, ¿no? Ahí tendríamos que hablar también pues desde un tono más espiritual, pero también práctico y concreto a la vez, pues el dejarse guiar por el espíritu, ¿no? El hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se convierte en una necesidad importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestra época, pues ya celular y computadora, para muchos ya básicamente es una necesidad, ¿no? O sea, de hecho, si no tuviéramos una computadora o un celular, pues ni siquiera estuviéramos aquí conectados, ¿no? Entonces ya se va convirtiendo de alguna u otra manera, para bien o para mal, en una necesidad, ¿no? Pero justo ahí me parece está como la línea delgada, decía Mari, por ejemplo, en el celular nuevo, ¿no? Si simplemente quiero el celular nuevo para estar a la moda y dejo el pasado que lo acabo de comprar hace medio año, hace un año, híjole, pues ahí es donde habría como que mediarle un poquito, ¿no? Como les digo en otros momentos, ¿no? Si Dios gracias a Dios tenemos la oportunidad de comprar eso, etcétera, pues hay que disfrutarlo, ¿verdad? Porque pues también el dinero se hizo para disfrutar, ¿verdad? Para convivir, pasar en familia, un rato agradable, una pizza, ¿no? Qué sé yo, vaya.
¿no? Pero, o sea, que el centro no sea el dinero, sino que sea un medio, ¿no? Justamente eso. Sí, efectivamente ahí está un poco complicado el asunto porque aquí estaríamos ya hablando de algo que los teólogos llaman el pecado estructural, ¿no? No solamente es el pecado personal el que cometo yo, sino el pecado ya estructural. Las estructuras por sí mismas parece que hasta cobran vida, entrecomillado, ¿no? Pero pues la estructura no jala sin personas, ¿no? ¿Me explico? Pero ya parece que la estructura ya está. Y nosotros en México tenemos un dicho bien bonito, bonito entre comillas y de manera irónica. El que no tranza, no avanza. ¿No? Entonces, fíjense la mentalidad que empezamos o que se nos empieza a generar, ¿no? El que no tranza, no avanza. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Pues tienes que transar. Si quieres avanzarle en cualquier ámbito de la vida, pues tienes que dar una corta, ¿no? Ahí una lanita o de cualquier manera. Y justamente eso es lo que empieza a generar las desigualdades. Pero si desde chiquitos nos meten ese chip, pues es lógico porque la estructura, ¿no? Las estructuras políticas, sociales, de educación, las que ustedes me digan, se van pervirtiendo, ¿no? Justamente por esto. Bien, Ah, yo quiero comentar algo. adelante, María del Carmen. Esto ya es en un ámbito más amplio y más de dónde viene todo esto. Si, por ejemplo, yo hago una fiestecita, ¿verdad? Y contemplo 30 personas y quiero que todos tomen de lo que yo les voy a compartir para que todos estén muy contentos y de repente, y bueno, se supone gente que uno conoce, que que tiene cierto este valores, etcétera, ¿no? Y ya se acostumbró que se ponía una mesa que de- de- y pues pasen ya a tomar lo que gusten, ¿no? Y, y se da uno cuenta que hay personas que hasta llevan una bolsa para poner en la bolsa lo que no se van a comer ahí. Y entonces pasa lo de la película, que los que están así como que esperando, pues porque no hay que, no, o sea, hay que comportarse, todo, pues ya cuando se levantan a buscar, ya no hay nada, pasa lo mismo. Entonces, yo creo que eso ya es parte de que debemos cambiar bueno, más, no cambiar, sino aplicarnos en los valores, en el evangelio, como dice Lulú, ¿verdad? ¿Para qué? Para no ser tan egoístas, para pensar en todos. Recuerdo una vez aquí en la parroquia donde yo voy, era el cumpleaños del sacerdote, pero tuvo que ir ahí a un lugar cercano a oficiar la misa. Entonces, no, pues que la comida, porque ya era época de lluvia, que no sé qué, y la gente se formó para que pasara con su plato, a que le sirviera. Pues cuando llegó el padre no teníamos que darle de comer, porque hubo personas que se formaron 2 y 3 veces. Eso es egoísmo, eso es abuso, y estamos en un recinto donde se supone que debemos comportarnos, que debemos aplicar todo lo que se nos ha enseñado. Entonces, pues, ¿qué pasa? Y siempre nos estamos quejando de los pobres, de los ricos, cuando nosotros, en el lugar donde estamos, no hacemos nada para que todos tengamos y compartamos lo que no, lo que en ese momento tenemos. Yo, a mí me cuesta mucho estar invitando a la gente, que pues hay que traigan para convivir, que no sé qué, y pues resulta que a la mera hora no todos alcanzan. Entonces, pues yo creo que ahí toca, ¿no? A los que a veces prestamos un servicio en un lugar, pues ahí toca, este, no sé, guiar a la gente, invitarla, no sé.
porque así como están las cosas, queremos que cambien los de por allá y los que estamos por acá, pues no hacemos nada. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias a ti, María del Carmen. Sí, efectivamente. Porque a veces pensamos quizá en todas estas problemáticas como a nivel global, ¿no? Y como que de pronto pensarlas a nivel global es muy abstracto y no me toca hacer nada. Pero justo el ejemplo que acaba de poner ahora María del Carmen me parece bien concreto y bien, bien aterrizado, ¿no? Ahí, ¿por qué se empieza a generar desigualdad? Es porque hay un egoísmo. Al final de cuentas, la pobreza, ¿por qué está? Es porque hay egoísmo, ¿no? Entre los que quieren seguir acumulando y acumulando, y pues entre los que por cualquier situación no acumulan, ¿no? Porque les digo, no hay que satanizar la riqueza sin más y santificar la pobreza. ¿Me explico? O sea, porque una y otra hay que ver por qué tienes dinero, ¿no? Bueno, si fue un dinero bien habido, un negocio, etcétera, pues qué padre y bendito sea Dios, ¿no? Pero no podemos satanizar la riqueza o el dinero sin más y santificar la pobreza. ¿Me explico? O sea, hay que encontrarle el medio, ¿no? En ese sentido. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme volver a compartir pantalla. ¿Y quién nos gusta apoyar a seguir leyendo? Vamos con un tema un poquito más complicado, podríamos decirlo así, que es el de la guerra. ¿Quién nos ayuda, por favor? Yo, Adelante. la guerra. Otra tragedia que niega la dignidad humana es la que provoca la guerra. Hoy, como en todos los tiempos, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. Con su estela de destrucción y dolor, la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana. Ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador. Ninguna guerra vale el envenenamiento de nuestra casa común y ninguna guerra vale la desesperación de los que están obligados a dejar su patria y son privados de un momento a otro de su casa y de todos los vínculos familiares, de amistad, sociales y culturales que han construido, a veces a través de generaciones. Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán. Esto es aún más grave en nuestra época, en la que se ha convertido en normal que fuera del campo de batalla mueran tantos civiles inocentes. En consecuencia, aún hoy la Iglesia no puede dejar de hacer suyas las palabras de los pontífices, repitiendo con San Pablo VI, nunca jamás guerra, nunca jamás guerra, y pidiendo junto a San Juan Pablo II a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre, no matéis, no preparéis a los hombres destrucciones y exterminio. Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre y miseria. Respetad la dignidad y libertad de cada uno. Precisamente en nuestro tiempo, este es el giro de la Iglesia y de toda la humanidad. Por último, el Papa Francisco subraya que no podemos pensar en la guerra como solución debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores
a la hipotética utilidad que se les atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Como la humanidad vuelve a caer a menudo en los mismos errores del pasado, para construir la paz es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra. La íntima relación que existe entre fe y dignidad humana hace contradictorio que se fundamente la guerra sobre convicciones religiosas. Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra no sigue el camino de Dios. La guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Gracias, Lili. Nos detenemos aquí un momentito. Si alguien gusta comentar algo al respecto, es un problema que tiende a ser como más global, ¿no? A países me refiero, ¿no? Pero ¿algún comentario sobre esto que quisieran decir? Yo, Adelante. bueno, en el primer párrafo que leyó la compañera, Ujú. cuando dicen que una madre pierde a su hijo, se me figuró como a María cuando pierde a Jesús, ¿no? Que todo lo guardaba en su corazón y pues también ahora hay muchas madres que tienen pérdidas, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un mundo lleno de guerras, ¿no? Tanto espiritual como hasta en la propia familia, ¿no? Sí, exactamente, Erika, ¿no? Decía yo que quizá la idea de la guerra podría sonar como un problema más global, ¿no? En el sentido de que de pronto pensamos nuevamente guerra, país contra país, ¿no? Normalmente, de manera casi inmediata. Pero les digo, sería como interesante releer estas ideas, pues desde un aspecto como más concreto, ¿no? O más local, digámoslo así. ¿No? Y ahora, pues las mismas guerras que al interior tienen los delincuentes del crimen organizado, que pues se pasan también a traer gente inocente, ¿no? Y que también es muy complicado, ¿no? Esto de ahí, de la guerra. Pues sí, va siendo interesante y como decía Erika, ¿no? A veces también cuántas guerras intentamos luchar ahí con nuestra familia, nuestros amigos, bueno, compañeros de trabajo, ¿no? Que también es muy complicado y al final pues, siempre terminamos pagando los platos rotos, ¿no? Todos de alguna manera. Mari, te escuchamos. Oye, Iván, ¿y qué pasa? Bueno, decía que en ninguna circunstancia la guerra es la solución, ¿no? Pero, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, donde Rusia fue y los atacó, pues como que no había otra opción, ¿no? O sea, ya el diálogo ya se había roto, ya fueron y masacraron, o sea, sí entiendo esa parte de no guerra, pero en este caso sí había algo de justicia. Ahorita ya se salió el conflicto pero de inicio sí había justicia en esa guerra, ¿no? O de plano, ahí cuál podría ser la solución. Sí, digo, aquí bien o mal se tratan temas globales o se intentan tratar temas globales y al final de cuentas recordemos algo que en otras ocasiones, menos de las veces, pero les he insistido también, a final de cuentas lo que reflexionamos aquí también tiende a ser el ideal. Con esto no me refiero a que sea irrealizable, ¿eh? Sino simplemente así nos gustaría que fuera porque es el proyecto de Dios. ¿Me explico? O sea, a eso me refiero con el ideal o lo ideal. Así debería de ser. Pero también muchas veces les he dicho que pues no es simplemente que estemos reflexionando cosas irrealizables, sino que el ser humano simplemente por cualquier razón no llega a ese ideal, ¿no? En este caso, como bien apunta Mari, pues híjole, hablar sobre de una justicia para uno, para otro podríamos hablarla al menos en un principio, antes de iniciada la guerra. No me explico, o sea, antes de ver quién se quería meter con quién y por qué. O
Sabemos que también ahí el problema Rusia-Ucrania, pues tiene que también ver con el territorio, pero también porque el territorio es parte de mercantil, ¿no? O sea, es un paso muy importante y tanto a cuestión que hay ahí, en el fondo, también va siendo una cuestión económica. Y regresamos al punto de la pobreza guión riqueza, ¿no? Porque pues no nada más era, porque ven que Rusia según se metió que para liberar a los que se sentían oprimidos y que quién sabe qué tanto rollo, ¿no? Bueno, que no dudo que haya habido personas que se sintieran así en este territorio, me explico, ¿no? Pero fíjense lo interesante aquí porque como que se busca cualquier punto para justificar el acto moralmente negativo. Y entonces aquí viene la complejidad. Por eso al comentario de Mari digo, pues sí, igual y en el origen sí habría como que habría que haberse puesto de acuerdo antes, ¿no? Ya iniciada la guerra, me parece muy personalmente que ya no hay justificación ni para quien la inicia ni para quien la contesta. Me parece personalmente, ¿no? Pero vuelvo al punto. Estamos hablando aquí pues del ideal, ¿no? De que Ucrania se sentaran a platicar, por eso les digo el ideal, ¿no? Lo complicado que eso representaría, ¿no? Pero bueno, que hacia allá querría ser. Entonces, independientemente, creo que quien haya iniciado y quien haya respondido, iniciado con justicia o respondido con justicia, me parece que no podría ser justificable ya iniciada la guerra, ¿no? De alguien que no hizo lo correcto y que el otro quería defender y lo que sea. Bueno, pero ya estamos hablando a nivel pensamiento, a nivel argumentos, bueno, pues, ahí, ¿no? Pero híjole, encontrarle una justificación o algo justo, híjole, a mí me parece muy complicado, ¿no? Mm, Estamos pensando, Iván, entonces que, que pensar en la paz, estamos, tenemos que pensar que es una utopía, porque pues es necesaria o la única solución de un conflicto es la guerra. Mm, y esto lo vemos a través de la historia, de todos los tiempos. Y en todos los ámbitos, llámese país, familia, escuela, trabajo, en todas partes. Para solucionar un problema se tiene que dar en conflicto, porque si no, pues no se soluciona. Es una guerra de fuerzas y finalmente en eso tiene que terminar el conflicto. Entonces, esa es la solución, eso tenemos que llegar a la guerra, pues entonces, porque, pues sí, siempre decimos a través de los tiempos, no guerra, vamos a buscar la paz, vamos a vivir bien, pero ¿cómo lo logramos? Como que es un sueño irrealizable lograr la paz mundial, porque te repito, en todos los ámbitos se ven conflictos y la única manera de solucionarlos parece que es, valga la redundancia, el conflicto. Sí, interesante tu pregunta y tu perspectiva, Lulu, porque fíjense. Estamos hablando, has enunciado un término muy padre e interesante y conflictivo a la vez, o equívoco, que es el de la utopía, ¿no? Porque la utopía casi de manera inmediata en que pensamos justamente en algo irrealizable, Y revisar. ¿no? Utopía, topos es tierra o situado o presente, ¿no? Por ejemplo, la topografía, el estudio de la tierra, ¿no? Y de todo esto. La U significaría ese lugar sin tierra, ese lugar sin topos, ¿no? Un lugar irrealizable, un lugar imaginario, etcétera, ¿no? Algo querría así significar etimológicamente la palabra. Pero hablando de esta utopía, en sentido positivo, tendríamos que decir que la utopía querría ser nuestro horizonte al cual querríamos llegar. Por eso la paz se convierte en una utopía, sí, o es una utopía, pero que se tiene que convertir en topía. Es decir, esa utopía, ese sueño, y lo entrecomillo, irrealizable, bajo ciertas condiciones, claro, ese sueño irrealizable, tendremos que de alguna u otra manera hacerlo posible, realizable, ¿no? En este sentido, hay por ejemplo, un libro
estaba yo leyendo, se llama Espiritualidad para Insatisfechos de José María Castillo. Se los puedo pasar en PDF, lo tengo, no sé si lo conozcan, se los puedo pasar también ya para la lectura personal de ustedes. Y él habla justamente sobre que el reino de Dios es una utopía, pero una utopía en el sentido positivo, ¿no? De que es el sueño que se quiere realizar, pero que justo ahora le hace falta esa concreción. ¿Y quiénes son o quiénes somos los que necesitamos hacer esa concreción? Pues todos los cristianos. Es un libro muy interesante porque justo se llama Espiritualidad para Insatisfechos. ¿Y quiénes son los insatisfechos? Justo los que no están satisfechos de todo lo que hay alrededor. Entonces es una lectura muy, muy interesante al respecto. Se las puedo pasar y de hecho podría ser una de las lecturas que pudiéramos cubrir aquí en nuestro club. Nada más que como literalmente es un libro, los capítulos son muy largos y en ese sentido nos va a llevar una eternidad revisar el libro así como tenemos la dinámica, ¿no? Pero bueno, ahí iríamos con ello. Eso por un lado, Lulu, ¿no? Entonces, hablar de utopía no hay que entenderlo sin más en sentido negativo, sino como ese horizonte, ese ideal o esa esperanza, la cual necesitamos comenzar a trabajar ya para esa utopía, hacerla topía. Eso por un lado. Y por otro, Como el objetivo. ¿mande? Escuché nada más algo como de objetivo. ¿Qué sería como el objetivo a alcanzar? Ándale, exactamente, como el objetivo a alcanzar, exacto, como eso que yo quiero. Por ejemplo, nuestra utopía en el club de lectura que va a ser leer 1000 libros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo utopía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues reunirnos cada 8 días a leer, a leer, a leer. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es el objetivo justamente, el horizonte al cual querríamos llegar. Y me parece, has ocupado dos términos, Lulu, en segundo momento, un tanto indistinto, que es la guerra y el conflicto. Sin duda, sin lugar a dudas, como que tendrían que ver, evidentemente, pero me parece que el conflicto es sano, la guerra ya no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí hablando de determinados temas, ¿no? Pero si yo les digo, es que ahorita está lloviendo mucho, y ustedes me dicen, no, está lloviendo poquito, ya tenemos un conflicto. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. O está lloviendo mucho o está lloviendo poquito. Pues es que mira, desde mis experiencias yo he visto lluvias más fuertes, entonces pienso que está lloviendo poquito. Es que yo no había visto llover de esta manera, entonces para mí está lloviendo fuertísimo. ¿Me explico? Pero ya hay un conflicto. En las relaciones interpersonales, de hecho, nosotros nos vamos construyendo en el buen sentido por conflictos. ¿Por qué? Porque me allego a otra persona cuando la otra persona hace las cosas distintas a las que yo hago. Porque seamos realistas, cada uno viene de un contexto familiar bien concreto y particular. ¿No? Piensen quienes están casados o casadas, ¿no? O quienes tienen novia, novio, ahora que nos llegó la juventud con Uriel, ¿no? Novio, la novia, entonces hay un conflicto. ¿Por qué? Porque a la novia que le gusta la comida china y al novio que le gusta los tacos de suadero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me explico? O sea, en ese sentido el conflicto es sano porque viene ese estire y afloja que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a entender que mi perspectiva de la vida no es la perspectiva de la vida. Y me lleva a entender que tú, Lulu, tienes una perspectiva y que yo no me había puesto a pensar en eso. Entonces, vamos a dialogar en este conflicto que tenemos, que era un poquito lo que decía partiendo del comentario de Mari, ¿no? Me parece ahí está el punto. El conflicto estuvo entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Bueno, ya unos dirán una cosa, otros dirán otra y también hay que ser realistas. Los medios de comunicación pues también van a decir lo que le convenga según al país que está escuchando, ¿no? Bueno, ahí hay muchos contextos, muchas cosas que decir en Ucrania-Rusia, ¿no? Y en cualquier guerra que ustedes me digan. Pero justamente ese es cuando el conflicto está, el conflicto es sano,
porque me ayuda a crecer y me ayuda a conocer a la otra persona o a la otra parte y me ayuda a conocerme a mí. Pero cuando el conflicto se sabe sobrellevar, he ahí el detalle, el punto. Cuando se sabe llevar el conflicto, entonces entiendo, tú, Lulú, quieres esto, piensas esto, haces esto. Yo, Iván, quiero esto, hago esto, pienso aquello. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, entonces vamos a encontrar este punto. Pero ya no llegamos a la guerra. Bueno, no, seguir la lógica de las palabras. Entonces, por eso te digo que aunque están como muy entrelazados, guerra y conflicto no son exactamente lo mismo. Entonces, ya juntando las dos pautas de tu comentario, muy interesante te digo, me parece, es entender que esa utopía se tiene que hacer topía. Y justamente para que se haga topía debe de haber conflicto. Por supuesto que sí. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Sin querer descontextualizar o agarrar una cita para justificar, pero pues el mismo Señor Jesús, ¿no? No vino a traer la paz, vino a traer la guerra. Pero ojo, no la guerra literal de pues me la hiciste y me la pagas, ¿no? Sino justamente este conflicto. Exactamente. Esto, por supuesto, que no justifica el que me hicieron y les hice, ¿no? Porque también hay que ser realistas y a nivel histórico, muchas de las grandes guerras fueron en nombre de Dios. Entonces, eso sí está tremendo. Piensen, por ejemplo, en las famosas cruzadas de la Edad Media, ¿no? Donde la iglesia literalmente peleaba los famosos territorios pontificios, ¿no? Y contra los imperios o lo que fuese que hubiera para recuperar su territorio. Tanto era así que se llegaba a decir que quien matara a un sarraceno, a un infiel, a un no cristiano, válgase la expresión, se ganaba un pedacito de cielo. Imagínense la expresión de ese entonces. Una expresión que ahora escuchamos y es imposible de asumir. ¿Por qué? Porque la iglesia también va progresando en su pensamiento, ¿no? Y entonces por eso podemos tener este tipo de documentos que ahora estamos leyendo, ¿no? No se trata como de echarle en cara a la iglesia y decirle, ay, eres una hipócrita porque hace unos siglos mataste gente. Híjole, pues sí fue un error y un astillito que la iglesia va a cargar, ¿no? Pero es el recomponer, el recomponer. Y entonces justamente muchas de las guerras se han hecho en nombre del- Nombre de Dios. no precisamente del cristiano, ¿no? Pero sí, ahí está el punto como muy, muy interesante. Por eso les digo, ya con todo esto me parece que habría que distinguir ahí entre la guerra, que ya es el matar uno, matar otro, y esta idea como de conflicto, ¿no? Me parece que ahí el conflicto sería sano. Bueno, sabiéndolo llevar, ¿verdad? Porque pues si también nos la pasamos en conflicto sin resolver, pues también está medio carambas. Un conflicto bien, bien manejado, pues. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Mm, Yo les voy a contar una guerra. claro. Este, ahí bueno, en la rectoría donde voy, ahorita hay un conflicto que ya tiene un buen rato porque se hace la famosa junta de consejo y que yo digo que no sirve para nada porque se hacen unos acuerdos y entonces cuando más una u otra persona viola los acuerdos y entonces pues está el conflicto y la guerra es que ha habido ocasiones que siempre a las mismas personas les toca que las estén agrediendo en su dignidad, ¿sí? Porque pone comisiones, por decir algo, vamos a hacer una actividad, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, ta, ta, ta. Todo el mundo está de acuerdo, qué bonito, llega la ceremonia, la fiesta, lo que sea, y las personas nunca aparecieron en escena porque a la mera hora dijeron, no, ahora ellas no, otras. Y pasa otra ocasión y otra vez, y son las mismas personas que las hacen a un lado. Y con esa reflexión, yo digo, todo el tiempo se la pasan agrediendo la dignidad de ellas.
y a una de ellas dijo, yo ya no voy a venir porque pues me tratan como que si yo fuera que. Entonces, esa es una guerra porque y no pasa nada. Ay, ¿qué tiene? Ofrezcamos este sacrificio a Dios, que no sé qué. ¿O qué? Hay que estarlo sacrificando. Hay que estar sacrificando a la gente para que quede bien con Dios. No, no, yo las veo muy desilusionadas y todo, porque además como ya somos gente mayor, oye, pues eso de que no, ya no, no, yo creo que ahí estamos muy mal, ocasionando esos conflictos y la dignidad de las personas, ¿dónde queda? Y que todavía digan que no pasa nada, que hay que ofrecerlo, pues yo creo que no hemos entendido este, qué es lo que realmente debemos hacer. Y me da risa porque yo digo, a ver qué día también a mí ya me toca, porque ya me estoy cansando de que siempre, no, a un lado y otra compañera a otro lado. Pues a qué venimos si ya no nos necesitan, pues que nos digan, ¿saben qué? Pues ya no las queremos, ya váyanse. Se siente uno muy agredido. Claro, sí. Ujú. Sí, les digo, y pues, bueno, eso hay que, Gracias. no, gracias a ti, Mari. Hay que, pues ver, ¿no? Les digo, esto estamos hablando como de guerra a nivel global, ¿no? Pero también esas guerras que vamos sosteniendo ahí más a nivel personal. Ya entre paréntesis y a propósito de este comentario, los consejos de pastoral, fíjense, es algo muy interesante porque es en el sensus fidei fidelis. El sentido de fe de los fieles se expresa o se debería de expresar en el consejo de pastoral. Y eso es algo que los consejos no logran entender, muchos de, no digo que todos, porque los consejos de pastoral no son para ver quién va a lavar los baños y quién va a traer la lechuga y quién va a traer el queso. Los consejos de pastoral son para escuchar la voz del pueblo de Dios, pero no se logra captar del todo eso. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Hay un comentario al respecto. No es el tema propiamente, pero ahorita que María del Carmen lo enuncia, aprovecho para decirlo. Bueno, vamos cerrando aquí nuestro club. Ya nada más regálenme un segundo, ¿no? Bueno, ya envié esta invitación al grupo, al club de lectura, ¿no? Que es esta invitación para la próxima semana. Ya la próxima semana sí nos vamos a ver el miércoles, pero no en el club, nos vamos a ver en la charla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema va a ser Padre Misericordioso. Vamos a ver del Hijo Pródigo al Padre Misericordioso. Es una expresión que muchos teólogos biblistas han solido ocupar últimamente, ya no hablar de esta parábola de Lucas 15 del 11 al 32 como la del Hijo Pródigo, que en realidad es así como la conocemos, ¿cierto? Más bien, muchos empiezan a hablar ahora del Padre Misericordioso. Entonces vamos a retomar esta idea del Padre Misericordioso. A propósito también un poquito, en la semana, bueno, el día martes me tocó ser lector sinodal de una tesis y justamente manejaba esta idea. No suerte que tengo fresquito cómo defendía la tesis el hermano y buscando otro material y ya dándole la perspectiva propia, ¿verdad? Por ahí iríamos un poco para reflexionar con esto, una perspectiva muy interesante. Bueno, sería el 29 y 30 de mayo a las 9 de la noche. Ahí está mi número, ya saben. La cooperación fraterna, como siempre, de 50 pesos. Ya saben, si alguien no puede dar la cooperación por cualquier razón, no hay ningún problema. Solo me dice, no puedo dar la cooperación por X razón o simplemente no me den razón, simplemente no puedo dar la cooperación. Anótame, quiero participar, no hay ningún problema, ¿verdad? Y de igual manera, si alguien puede dar un poquito más, pues les estaré completamente agradecido al respecto. Entonces, dentro de 8 días no nos vemos para el club. Maestro dijo que iba a poner una nueva cuenta para Oxxo. Sí, lo que pasa, Entonces, yo necesito la nueva cuenta para Oxxo.
Ok, perfecto. Sí, se las pongo también ahí entonces en el grupo. Lo que pasa que, bueno, ahorita les platico eso. Entonces no nos veríamos el día miércoles para el club, pero sí nos veríamos miércoles y jueves para estas charlas, ¿sale? A las 9 de la noche sería miércoles y jueves. Entonces ya saben, ya les envié al chat del grupo del club de lectura esto, se los voy a enviar como acostumbro o acostumbramos por un mensaje personal. Ya vi que ya puedo mandar otra vez listas de difusión, entonces eso me soluciona la vida mucho para este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, ya va a seguir siendo la dinámica así. Entonces, sería eso.